Muy bien, muy buenos días hermanos, es una alegría poder verles esta mañana, un día tan especial donde en todo el mundo, o la mayoría del mundo está celebrando, el mundo cristiano está celebrando el nacimiento de Jesús, y qué día más precioso para venir a la palabra de Dios que recordar este día, ¿no? Justamente rendimos culto al Señor, hoy no es el día de cada primer día de la semana, ¿no? No es el día de la familia, ni el día de los hermanos, ni el día de la iglesia, ni el día de más que del Señor, ¿no? Por eso rendimos culto a Él cada primer día de la semana. Amén. Muy bien, vamos a continuar con la serie de la armadura del cristiano, la armadura del creyente. Justamente decidí compartir este mensaje, salir con la serie porque la armadura que vamos a ver esta mañana es el calzado, ¿sí? Está calzado con el apresto del Evangelio. Y justamente hoy estamos celebrando la venida de Jesús, y realmente el creer que Jesús vino en carne es primario en el Evangelio realmente, ¿no? Ya vamos a ver a través de la predicación la importancia de esto, ¿no? Así que la verdad que el Evangelio es lo que vamos a ver esta mañana, pero vamos a la palabra de Dios, vamos al versículo que nos toca esta mañana, que es Efesios capítulo 6, versículo 15. Allí hemos estado hablando acerca del cinto de la verdad, la coraza de justicia. Vimos la importancia del cinto que sostiene toda la armadura, pero vimos también que esta coraza que protege los órganos vitales, que se refiere a la santidad, a la justicia de nuestra vida, es tan importante también para cubrir nuestros pensamientos, nuestro corazón. Así que, miren lo que dice el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¡Wow! ¿Qué palabra apresto? ¿No? Una palabra que no se escucha mucho, pero ya vamos a llegar a ello. Pero realmente vemos que dice calzados los pies, ¿no? Hay algo de importancia tenemos en el calzado acerca de, recordemos de lo que estamos hablando, de esta lucha, ¿sí? Esto es una pelea cuerpo a cuerpo, es una batalla, y acá habla de estar calzados. Y la palabra, este calzado, en la época de lo que se refiere aquí, en la guerra, en esos primeros tiempos de la guerra, este calzado se llamaba caliga, ¿sí? Este calzado se llamaba caliga. Y era un calzado que tenía una suela muy gruesa, con unos pequeños clavos, ¿sí? En la parte de abajo, digamos, para tener tracción, ¿sí? No solamente daban firmeza porque te podías anclar, sino que a la hora de movilidad, de salirte rápido, te posicionaba en una posición de que podías salir, ¿no? Hacia adelante. O sea, podías o retroceder o salir, no te ibas a reparar, ¿no? Así que la importancia de esta caliga, este calzado, era que también estaba sujeto a los tobillos fuertemente, con muchas tiras, y entonces daba la rigidez, ¿no? A los tobillos y a los pies. Así que es tan importante esto que en las historias de las guerras, por ejemplo, de Julio César, se solía decir en las guerras de Julio César que muchas de las victorias que tenían eran porque cuando se juntaban, no en las guerras de ahora, que tienen un botón y tienen un misil, se veían dónde estaban y ahí empezaban las estrategias, por dónde entraban, por dónde entraban, porque medían la distancia. Julio César, dice la historia, que muchas veces ganaba las batallas porque les caía encima a sus enemigos. ¿Y por qué? Por la ligereza de sus pies, porque era uno de los ejércitos que tenían un buen calzado. Claro, imagínate, estaban por pelear y dicen, ¿dónde están? Están a 30 kilómetros, no pasa nada. O sea, tenemos tiempo de prepararnos, vamos a ver qué hacemos. Cuando menos se pensaba, ya estaban encima. Porque podían recorrer largas distancias, ¿no? En corto tiempo por el calzado. Así que mirad la importancia del calzado, ¿no? En una guerra. De la misma manera, la historia normal se cuenta que también muchas victorias se debían al calzado, ¿no? Así que el calzado, entonces, tenemos que decir que tiene dos características importantes en la guerra: protección y, a su vez, esta disponibilidad de firmeza y, a su vez, movilidad, ¿no? Pero ahora, si hablamos de protección, imagínate, nosotros hoy en día venimos a la iglesia y nuestro piso es de cerámica, hay alfombras en nuestras casas. El calzado prácticamente hoy no nos protege, porque los pisos donde nos movilizamos está muy bien. Pero imagínense en las épocas que estamos hablando, de estas guerras. Espinas, montañas, piedras,
todo tierra, lodo, o sea, hay muchísimas adversidades en cuanto al calzado. Entonces, en este momento, la verdad que la protección era fundamental, ¿no? Ahora, hoy en día nosotros, nuestro calzado poco nos protege. Más que todo es una moda, ¿no? Ahora, ha avanzado tanto lo del calzado que sabemos que hay calzado para todas las cosas. Yo te pregunto, si querés ir a patinar sobre hielo, ¿puedes ir con una zapatilla común? No. O sea, ahora hay zapatillas en el tenis. El tenis, por ejemplo, tiene, según la superficie donde juegue, tener diferentes tipos de calzado, ¿no? Así que el calzado hoy es, aparte de ser una moda, ¿sí? Porque si vamos a nuestros armarios, no tenemos solamente un par de zapatillas, tenemos 7, 8, ¿no? Y las mujeres, 20, 25 zapatos. ¿Por qué? Porque tienen que combinar con la ropa, es una cuestión más de moda que de protección, ¿sí? ¿No? Segundo, ahora si la mujer sabe dónde va a pisar sus pies, dice, no me pongo un taco bajo, un taco alto, un taco medio, un taco ancho, un taco agudo, un taco... Hay muchas formas, ¿no? Entonces, claramente, hoy en día pasa a ser más que una protección algo de moda. Pero en aquellos tiempos que hermanos, quiero concentrarnos en que se necesitaba la protección de un calzado, ¿no? Recordemos algo muy importante con esta guerra. ¿Por qué quiero hacer hincapié? Porque vos podés tener muchas destrezas, ¿sí? Tú te puedes lesionar en la guerra un brazo, un dedo, un codo, alguna parte del cuerpo, pero si se te lastiman los pies, si se te hieren los pies en una guerra, tú estás tumbado y sos presa fácil para ser derrotado por un enemigo, ¿no? Así que mirate la importancia del calzado. Vos podés estar con una mano y pelear igual, podés tener los dos brazos y correr, escapar, podés hacer muchas cosas, pero si estás herido de los pies, no tendrás posibilidad. Así que mirá la importancia de estar bien calzado en la guerra espiritual. Y vamos a ver que Pablo dice, calzado a los pies, con el apresto del Evangelio. Vamos a ir a ese pasaje y ¿a qué se refiere con el tema de lo que significa el apresto? ¿No? Esa palabra que parece difícil, literalmente no significa muchas cosas. Literalmente, perdón, significa estar preparado, estar equipado, estar listo. O sea que podemos decir, calzado los pies, ¿sí? Con la prontitud, con el equipamiento, ¿sí? Con la preparación del Evangelio de la paz. Así que eso es lo que significa la palabra apresto. Ahora, nosotros en nuestra vida cristiana, en esta guerra, quiero que me acompañen a un pasaje, Romanos 5.1. ¿Y por qué Romanos 5.1? Porque también hemos definido lo que es el apresto, pero también tenemos que definir a qué se refiere con el Evangelio de la paz. Evangelio, ya por supuesto, no vamos a explicar qué es el Evangelio, son unas buenas noticias, pero a qué se refiere con esas buenas noticias de paz, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la esencia del Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Recuerden que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿no? Porque cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos, ¿no? Así que tenemos este pasaje que es claro para entender lo que significa el Evangelio de la paz. Vayamos a otro pasaje también que nos va a ayudar. Vamos a ver varios pasajes esta mañana. Y en 2 Corintios capítulo 5, también, fíjate lo que dice. 5:20. Dice allí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Ahora, recordad que el Evangelio es la esencia que acabamos de leer de Romanos, ¿sí? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos hemos reconciliado con Dios. Ahora nosotros también tenemos este llamado de parte del Señor de ser embajadores, de decirle al mundo reconciliados con Dios. Un embajador es alguien que representa a un lugar, un sitio o a una persona. Nosotros, queridos hermanos, somos
como dijimos muchas veces, de lo que es la iglesia en la tierra. Es las manos, los pies, ¿no? Los ojos, la boca, los oídos del Señor Jesucristo. Es el cuerpo de Cristo, realmente. Ahora, a pesar de que estas cosas las tenemos en claro, quiero decirte que el sentido del pasaje, volvamos a Efesios, capítulo 6. Porque no podemos negar que aquí está hablando del Evangelio de la Paz y que debe ser predicado el Evangelio de la Paz. Pero ahora, este pasaje no está hablando de que debemos predicar el Evangelio. Porque este pasaje, recordemos que vos podés darle a un pasaje una implicancia, le puedes dar una forma práctica, pero el pasaje tiene un significado, siempre es uno. ¿Sí? Entonces, el significado de este pasaje aquí en Efesios capítulo 6 no está hablando de salir a predicar el Evangelio, aunque hay que hacerlo, sino está hablando de cómo comienza el contexto del pasaje. Estar firmes. Y lo vuelvo a repetir, estar firme, estar firme. 3 veces repite esta palabra, estar firme. Y recordemos que es el motivo y el propósito del calzado. Firmeza para los pies. Firmeza para que cuando estemos posicionados en un momento también podamos salir y pelear la buena batalla. Así que aquí no está hablando de salir a predicar el Evangelio, no está hablando de salir a hablar de calzar los pies a los incrédulos. Aquí está hablando de que nosotros los creyentes debemos estar posicionados y listos y equipados con el Evangelio de la Paz. ¿Para qué? ¿Para ir a predicar el Evangelio? Amén, eso es una implicación. Pero debemos estar calzados y preparados con el aprecio del Evangelio para pelear nuestras batallas. Acá no está hablando de predicar el Evangelio, está hablando de que tenemos que estar así preparados y protegidos con el Evangelio para pelear nuestras batallas. Porque aquí todo el pasaje de contexto, si ustedes saben, hemos estado hablando que estamos en una guerra espiritual, peleando contra las enseñanzas del diablo. Así que es fundamental que tengamos en claro que este pasaje no es para los incrédulos, este pasaje no habla de predicar el Evangelio, este pasaje es de la lucha espiritual que se da todos los días con el creyente, y si no estás posicionado y preparado, vas a perder muchas batallas. Por eso todavía seguimos viendo a muchos creyentes por muchos años de la vida casi siempre derribados. ¿Sí? Porque no estás cansado con el Evangelio. Porque cuando el diablo viene con la duda de pero no es para tanto. ¿Se acuerdan? Que minimizaba el pecado y después que lo cometiste no le decía, te hacía sentirlo peor. ¿Cómo luchamos contra esas enseñanzas? De la duda, del temor, de la insatisfacción. Con el Evangelio de la Paz. Ese Evangelio de la Paz, ya vamos a ver ahora esos pasajes preciosos. ¿Sí? Miren lo que dice Romanos 10. Vamos allí a Romanos 10, capítulo 14. 10, perdón, versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? ¿Ustedes ven? Aparentemente está hablando de lo mismo, pero te doy este pasaje para que yo quiero que esta mañana quede claro, hermano, que no está hablando este pasaje de predicar el Evangelio de más, porque aquí está diciendo quién habrá, quién irá, si no hay, o sea, cómo irá si no les predica, cómo harán todas esas cosas si no hay alguien que va a ser enviado, pero anunciando el Evangelio de la paz, pero para los incrédulos. Pero este pasaje que vimos en Efesios no está hablando de eso. Te quiero dar ese contexto para que entiendas que en la Biblia está que tenemos que anunciar el Evangelio de esa paz, de esa reconciliación que éramos enemigos y ahora somos llamados hijos de Dios, amigos de Dios. O sea, quería darte este pasaje porque no quería que dijeras, bueno, pero a ver, no sé si están haciendo lo que está diciendo Ariel. No, hay pasajes que nos dicen que tenemos que predicar el Evangelio de la paz, porque es el Evangelio de la paz, a los incrédulos, como Romanos capítulo 10. Pero hay pasajes como el que nos está diciendo que a nosotros mismos nos prediquemos el Evangelio. ¿Cuándo? En la lucha. Cuando el Dios me diga, Julio, tú ya no eres hijo de Dios, yo creo que
tú la salvación no la tienes. Tú tienes que resistir al enemigo y decirle, no, no, no. Yo he sido reconciliado con Dios, soy su hijo. A mí no me engañan, yo soy hijo de Dios. Él murió por mí en la cruz. Él perdonó todos mis pecados. Predícate el Evangelio. Predícate el Evangelio, querido hermano. Satanás siempre las dudas, tentaciones. Necesitamos diariamente sabernos hijos de Dios, calzados los pies del Evangelio, posicionados. Y estar listos que cuando la duda venga, rechazarla. ¿Con qué? Con ese Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio de la paz? Vamos a Romanos 5, pero un poquito más adelante. Te lo voy a decir claramente porque esta mañana creo a Dios que el Señor, por su palabra, como cada domingo nos hable, pero literalmente, a mí me encanta cuando al pasaje prácticamente no hay que decirle, no hay que explicarlo, es tan claro y eso me gusta más porque es como que la palabra de Dios habla, no tenemos que hablar nosotros dando explicaciones, ¿no? La palabra de Dios te lo dice clarito. Mira lo que dice el versículo 6. Romanos 5, capítulo 6. Este es el Evangelio de la paz, querido hermano, que tú te tienes que explicar diariamente. Y yo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Perdón, ese es el versículo 6. El 6, perdón. No, es el 8. Porque Cristo, el versículo 6, sí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mirá lo que dice el 7. Ciertamente es apenas uno, ciertamente morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mirá el 8. Mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mirá también lo que dice el versículo 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su ira. Este es el Evangelio de la paz. Fíjate las cosas que vimos en este pasaje. Dice que éramos débiles, éramos injustos y éramos aparte predestinados a ira, a la ira de Dios. Tres características. Sí, hermano, nosotros éramos débiles y como dice Efesios estábamos muertos, o sea, incapaces. Pero este pasaje por lo menos dice que éramos débiles, incapaces. Éramos injustos. ¿Quién moriría por alguien? Ni siquiera bueno, ninguno de nosotros. Dice que éramos predestinados para la ira. Pero, ¿qué dice el versículo 10? Pero, porque aún siendo enemigos fuimos... si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira. Eso es lo que decide a Satanás en el momento de lucha. Ese es el Evangelio. Que cuando te quiera hacerte sentir débil, injusto, digno de la ira de Dios, tú le dices, no, yo soy reconciliado con Dios. Yo soy un hijo de Dios. Cristo murió por mí. Esa es la forma de predicar el Evangelio a nosotros mismos. Ese es el Evangelio de la paz. La buena noticia de la gracia de Dios, que por medio de la fe en Jesucristo tenemos esa paz. Esa es la preparación. Ese es el equipamiento que tenemos que tener para la lucha cristiana todos los días. Cada uno de nosotros. Hoy en día, con esto de la Navidad, por ejemplo, por eso te decía que tiene que ver, hoy estamos siendo criticados muchísima gente que celebramos la Navidad, ¿no? Por el origen pagano de la Navidad y tantas cosas. Bueno, no sé si ustedes, alguno se puso a buscar si la Biblia habla de la Navidad. No sé si alguno se puso a buscar qué significa, por qué dice que hay un origen pagano. Querido hermano, la Biblia habla de la Navidad y habla de festejar y de celebrar la Navidad. Lee el capítulo 2 de Lucas. Los ángeles descendieron a pastores y le dieron buenas noticias de gozo. En Belén, esa pequeñita ciudad, ha nacido el Salvador. Y está el primer milagro
el ciclo en el versículo 8 de Lucas 2. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. El Evangelio. Y paz a los hombres. Vino a ser reconciliado ese hijo que mandó nuestro Dios, nos reconciliaría con él. La Navidad nos debe recordar a nosotros que hay algo que anda mal, que estaba mal. Pero Dios se encargó de resolver el problema, querido hermano, a través de la vida de su hijo. ¿Cómo no vamos a celebrar Navidad? Navidad es el nacimiento de Jesús. ¿Y qué importa si no fue este día, querido hermano? ¿Y qué importa si el origen del día del festejo es pagano? Nosotros estamos celebrando el nacimiento de Jesús. No estamos celebrando ningún dios de sol. No estamos pensando en el arbolito de Navidad. No estamos hablando y pensando en Santa Claus. El verdadero creyente está celebrando el hecho más importante de la historia de la humanidad. ¿Cómo lo celebramos? Está en la Navidad, el nacimiento. Navidad, nacimiento, natividad. Que se haya desvirtuado no significa que te prohíba celebrarlo, si lo estás haciendo de la manera correcta. Es más, mirá lo que dice 1 Juan capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. 1 Juan. 1 Juan capítulo 4, versículo 2. Porque esto tiene que ver con estar posicionado con el Evangelio. Querido hermano, celebrar la Navidad es totalmente bíblico, querido hermano. 1 Juan capítulo 4, versículo 2 dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo venido en la carne es de Dios. Nosotros en Navidad estamos diciendo que Dios se encarnó en ese niño. Dios hizo hombre, vino a este mundo. ¿Cómo no celebrar la Navidad? Si justamente el Espíritu del Anticristo dice que Jesucristo no vino en la carne. Y nosotros estamos celebrando que Jesucristo vino en la carne en ese nacimiento. Así que, cansados con el Evangelio de la paz. El pasaje de Lucas, como dije, dice gloria a Dios. Toda la gloria es de Dios. ¿Cómo no? Por eso, ¿cómo no venir el culto el día domingo? Estamos celebrando este nacimiento y no darle gloria a Dios en este día. ¿Cómo queremos en nuestra casa? Hoy no es día de la familia. Hoy no es día, como te dije, de la iglesia o del arbolito de Santa Claus. Hoy es el día del Señor. Y gloria a Dios, en este día celebramos en especial este momento. Es más, Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice allí. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, ahí la palabra rudimentos tiene que ver con elementos o normas del mundo. Eso significa rudimento. Porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, a normas, tales como no manejéis, no gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que se destruyen con el uso. Todas estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Querido hermano, puede parecerte, te van a hacer sentir que si no festejan la Navidad de origen pagano, muy espiritual. Pero esas son normas del mundo. Porque como bien decíamos al comienzo del culto, todos los días celebramos a Cristo. Y que como iglesia, como humanidad, como cristianismo, celebremos un día. El origen no es el pagano en sí, porque está en la palabra de Dios celebrar la Navidad, celebrar el nacimiento. Y gloria a Dios que si hay personas que en este momento están celebrando un culto al Dios Sol, nosotros los cristianos estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. No estamos celebrando el Dios Sol, ni el arbolito. Entonces, esta reputación de no hacer ciertas cosas que el mundo hace mal. Pensaba en, nosotros usamos un termómetro, ¿no? ¿Quién lo inventó? Galileo Galilei. Era una persona que era un vagabundo. ¿Por qué lo usamos? No usemos nada, no toquemos.
¿Te das cuenta? Origen pagano, un termómetro. ¿Y por qué lo son? Hermano, estas cosas pueden parecer cierta reputación de verdad, pero solamente son preceptos humanos. Cuando vos bíblicamente celebras la Navidad o cualquier cosa que tú hagas que esté en la palabra de Dios y que la palabra de Dios te lo avale en el sentido correcto, no tienes que hacer caso. Y no sentirte que si lo haces o no lo haces. Hay otro pasaje que, bueno, pero no seguir con esto del tema de la Navidad, es que no debemos juzgar al hermano si celebra un día o no lo celebra. Cada uno, de acuerdo a su conciencia, lo celebra o no lo celebra. Por eso los que hoy no están no deben ser condenados ni juzgados. Si tú estás aquí te sientes mejor porque estás y los otros no están y están mal, no, hermano, no juzgues. A libertad nos ha llamado el Señor. Como dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Está por firme con aquella firmeza con la cual, esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Así que todo este calzado, esta posición del Evangelio y la paz, es tener en claro de que somos sus hijos, es tener en claro que sola Escritura es lo que tenemos que tener en cuenta para vivir la vida cristiana, no los rudimentos del mundo. Pero no, hoy en día la sola Escritura es solamente nominal. Porque vemos que en la iglesia hoy hay sueños, visiones, experiencias y cuántos cuentos más. Sola Escritura. La palabra de Dios habla del capítulo 2, recuerda, capítulo 2, versículo del 4 en adelante, de que celebró la Navidad aún en los cielos, el nacimiento de Cristo. Y eso es lo que tenemos que celebrar en nuestras casas, no otra cosa, no Santa Claus. Amén. Entonces, hermanos, como leímos en Romanos, capítulo 5, ¿no? Somos justificados por la fe, por eso tenemos paz. Aquí, en Colosenses, cuando estamos allí en el capítulo 1, mira, Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21, dice 20 y 21. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermano, esto es muy importante para la lucha. Perfectos no somos, ni seremos nunca, aquí mientras vivamos. ¿Qué tan perfecto, Pastor Julio, tenemos que ser para estar en el ministerio? Perfecto, perfecto. Y como decía el predicador, ¿cuán bueno es bueno? ¿Qué cantidad de bueno es tan bueno para hacer las cosas para Dios? ¿Quién lo mide? Bueno, hay algunos parámetros bíblicos, claro, por supuesto. Requisitos de Tito, de Timoteo. Pero la perfección no va a estar acompañada de los que ministran. Por eso es que en la lucha cristiana es este deseo de servir a Dios y decir, quizás por ahí te puede pasar a decir, bueno, es que yo me llevo una idea. Yo para poder estar sirviendo en la iglesia, no le puedo decir nunca porque nunca me... No, hermano, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Pero la luchamos. ¿Cómo luchamos? Posicionados en el Evangelio. Y cuando el Evangelio nos requiere algo, estamos listos y lo hacemos. ¿Ves la diferencia? Ayer hablaba con una persona que estaba empezando el camino del Señor, y estaba con ese primer amor, ¿no? Quería hacer muchas cosas. Y él decía, yo ahora cuando ya sepa mucha Biblia, me dice, voy a empezar a servir. Digo, no. Lo que vayas conociendo, aplícalo y sirve a Dios. Lo que vayas conociendo, aplícalo y sirve a Dios. Entonces, querido hermano, hemos sido reconciliados, tenemos las victorias, hemos cantado más que vencedores, ¿no? En Cristo somos más que vencedores. Así que la guerra, como siempre decimos, está ganada, pero la batalla viene todos los días. Satanás fue vencido. Y a pesar de que él
cada día quiere magnificar las cosas malas que hacemos y hacernos sentir de lo peor, tenemos esa victoria ganada. Y tenemos que reclamarnos a nosotros mismos el Evangelio de la paz, que hemos sido reconciliados con Dios, querido hermano. Entonces, si vos te fijas en la armadura que hemos visto hasta aquí, estamos ceñidos con la verdad, la que nos sostiene toda nuestra armadura para luchar con el enemigo. Esta verdad nos lleva a tener protegido nuestro corazón. ¿Con qué? Con la coraza de justicia, que es la santidad. Y ahora no solamente esto tenemos, sino que nuestros pies estamos bien armados, bien protegidos y ahora bien posicionados. Ya tenemos 3 características para que nuestra vida empiece a cambiar, querido hermano. Es hora de dejar de poner excusas. La tristeza y la amargura no son parte de la vida cristiana, querido hermano, diariamente. A eso me refiero. La amargura vendrá, la tristeza vendrá, pero no son parte de la vida diaria. Estas cosas las explico para que tengan gozo y pacificación. En el mundo tenés aflicción, pero yo vencí al mundo. Todas estas lo ha logrado el Evangelio de la paz. O sea, querido hermano, cuidado con esto. No estamos diciendo que nuestra idea de santidad que vayamos viviendo cada día, nuestra posición en el Evangelio y teniendo todas estas cosas, son las que hacen que nosotros venzamos todos los días. Porque la hemos adquirido por nuestra fuerza. No. Estas son cosas que Dios nos ha dado. Por eso siempre es para la gloria de Dios. O sea, esta diciendo la verdad es dado por Dios. El que nos protege el corazón y podamos vivir en santidad, no haciendo lo que sentimos, sino lo que Dios dice, es una obra de Dios. Ahora, cuando Dios dice, calzarte con el Evangelio de la paz, que te he hecho mi hijo y que he reconciliado contigo, lo hizo Él. ¿Te fijas que las religiones del mundo intentan decir que tú tienes que reconciliarte con Dios? Tú tienes que, siempre es yo hacia allá. Y justamente la Navidad nos recuerda que fue Dios hacia aquí. Él nos reconcilió consigo mismo. Así que toda esta armadura es para la gloria de Dios. Sí, tenemos beneficios de poner en práctica, pero siempre fue para la gloria de Dios. Como dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Por Él y para Él son todas las cosas. Así que hermano, no tratemos de ni justificarnos, no tratemos de poner que nosotros, de todo depende de nosotros, porque Dios produce querer como nacer por su buena voluntad. Todo lo que hemos logrado en la vida cristiana ha sido por la gracia de Dios, no ha sido por nosotros. Y cuando vos vivís en ese concepto de que todo es para la gloria de Dios y que todo fue provisto por Él, a ti no te queda lugar para que tu yo crezca. Y es decir, wow, he podido resistir la prueba. ¡Qué fuerte soy! No, gracias a Dios. Porque por la reconciliación, yo hoy tengo el poder del Espíritu para vencer el pecado. Esa libertad no es para hacer lo que queramos, sino para fue una libertad del pecado y de la muerte. Así que hermano, esto hasta aquí queremos compartir esta mañana. Recordemos que el Evangelio es que éramos débiles, injustos y llevados a la ira de Dios. Pero, por medio de Cristo, ¿no? Podemos tener paz con Dios. Hemos sido reconciliados. Ese es el Evangelio que tienes que predicar todos los días para poder vencer al enemigo. Porque, querido hermano, acuérdate que desde el principio en Génesis, lo primero que hizo el diablo con el hombre fue hacerte dudar de Dios. ¿Con qué Dios te ha dicho? Están así. Y hoy sigue haciendo lo mismo. Él no ha cambiado las estrategias. Porque el hombre siempre ha intentado librarse de Dios. Entonces, estas armaduras que estamos viendo hasta aquí, estas 3 características, siempre te van a llevar a estar dependiendo de Dios. Amén. Así que vamos a hablar.
Dios y Padre, te agradezco por este día, Señor. Gracias por tu cuidado de nuestras vidas. Gracias porque tú estás comprometido desde el comienzo de nuestra salvación hasta el final, Señor. Estamos protegidos por tu poder. Tu palabra lo dice, Señor. Gracias porque hoy podemos compartir como iglesia y celebrar como iglesia, Señor, tu venida a esta tierra. Señor, gracias porque esa venida, Señor, nos dio la posibilidad de ser considerados contigo, Señor. Dios, al ser tus hijos, estamos provistos de esta armadura que tú también nos has dado para poder ser realmente cada día de nuestra vida parecerlo más a ti, Señor, y en la lucha vencer. Señor, gracias porque la victoria es nuestra. Pero, Señor, también nos rogamos que cada batalla diaria podamos enfrentarla con estas características, Señor, de la armadura. Porque fueron provistas por ti, Señor. No son ideas nuestras. Y como todo lo que tú haces es bueno, agradable y perfecto, Señor, no queremos usar otras que no sean estas, Señor. No queremos usar la psicología, no queremos usar el humanismo, no queremos usar nuestra fuerza. Todas ellas fracasan, Señor, contra el enemigo. Pero tu armadura no, Señor. Porque la prueba es tú. Te pedimos, Señor, te lo rogamos, que podamos enfrentar la vida cristiana diaria con la verdad, con la santidad y con el haber sido hijos tuyos, Señor. Con esta posición que tenemos en ti, Señor. Y estar listos para presentar estas credenciales ante el enemigo. Que ya somos tuyos, Señor. Que nada nos puede arrebatar de tu mano. Gracias, Señor. Gracias por tus promesas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga.